Quizás uno de los problemas más serios que tenemos en estos momentos en nuestro país sea la reafirmación de la ética en la conducta de los ciudadanos. No es un capricho ni una apoyatura coyuntural lo que queremos hacer. En todo caso, hay que acudir a la ética como la reserva máxima de energía para explicitar una batalla campal en torno a la recuperación de la decencia, aspecto que ha venido sufriendo un deterioro en la sociedad. Para ello, una propuesta esencial sea el que se expanda más el texto de Cynthia Ubitier titulado Ese sol del mundo moral para una historia de la eticidad cubana, que ha tenido en Cuba 6 ediciones desde 1990 hasta el 2008 y una inicial en México por Siglo XXI Editores en 1975. Dividido en un prólogo y 2 partes, una de ellas titulada En la colonia y la otra de la República a la Revolución, más la bibliografía utilizada, la obra busca captar y hacer comprender el proceso espiritual como idea fundacional, vale decir, el de la progresiva apreciación de la justicia, así como las batallas por su realización en la historia de este país. De esa manera, Cynthia Ubitier persigue señalar los momentos claves en los que se forja la nacionalidad cubana y cómo se denotan en ella los fundamentos éticos, vamos a decir, es decir, una dramática y digamos dialéctica toma de conciencia. Y en el punto central se encuentra José Martí, el hombre acumulado y sumo, como él mismo había definido a otros. Y el punto culminante es la progresión, el examen de la experiencia revolucionaria desde el asalto al Moncada hasta el momento en que triunfa la revolución en el año 1959. Entonces el libro que hemos citado, Ese sol del mundo moral, apunta hacia una historia moral de Cuba necesaria de conocerse, en especial por las nuevas generaciones. En ocasión del 20 aniversario del asalto al cuartel Moncada, Fidel Castro dijo de Martí, lo cito: en su prédica revolucionaria estaba el fundamento moral y la legitimidad histórica de nuestra acción armada. Y continuó diciendo: por eso dijimos que él fue el autor intelectual del 26 de julio. Fin de la cita. Y ese fundamento moral, aludido por Fidel, con sus antecedentes premartianos y sus vicisitudes hasta nuestros días, va a constituir el centro y el norte de la pesquisa de Cynthia Ubitier en la ética de nuestro país. Por supuesto, Cynthia no pretendió tampoco haber hecho un trabajo de un historiador en el sentido riguroso del término. Para ello, hubiera tenido que investigar la relación de los sucesos éticos más relevantes de la historia cubana con las estructuras socioeconómicas y con el devenir político y cultural en todas sus manifestaciones. Esa sería una tarea distinta, mucho más compleja, y no fue su propósito. De lo que quiso tratar fue el señalar aquellos momentos clave en el que el proceso de la forja de la nacionalidad, que denotan su fundamento y una continuidad de raíz ética, se manifestaba en una creciente y dramática y dialéctica toma de conciencia. En el punto focal de ese proceso, que Cynthia esclareció magistralmente, sí ubicó a Martí como uno de aquellos hombres acumulados y sumos, tal y como el propio héroe nacional definió a otros patricios. En nuestros días, la aportación de los filósofos y moralistas desde su reflexión racional y religiosa apenas suscita interés en la mayoría de los públicos. Solo
lo hacen para disentir o hablar por hablar. Esa abulia ética se manifiesta al recordar que en el contexto cultural que impera en el mundo mediante las guerras culturales de corte posmodernista, ni Dios ni la reflexión humana propiamente dicha ocupan un lugar envidiable. La razón ha perdido su estatus como Dios lo había perdido ya en la modernidad. Ni la verdad es buscada como objeto específico de la inteligencia, ni Dios como principio de felicidad o de orientación de la vida. La aplicación de esta mentalidad a la ética significa que ni la metafísica ni la religión pueden ofrecer criterios de conductas válidos y creíbles. La reflexión ética es sistemáticamente sustituida por la astucia práctica, el pragmatismo y algo que es muy de hoy, la casuística legalista. Otrora se aceptaba el que las leyes positivas fueran fundamentadas racionalmente con principios éticos. Actualmente impera en el mundo el positivismo jurídico basado en consensos arbitrarios, sin mayor preocupación que la de evitar y eventualmente resolver los conflictos de intereses entre países. Ejemplo evidente en el caso de Bolivia y su disputa con Chile por la salida al mar y la disposición del Tribunal de La Haya perjudicando a Bolivia en ese sentido. O el caso de Venezuela y Guyana sobre el Esequibo, territorio fronterizo que siempre tuvo a Venezuela como garante y que ahora fuera despojada por el citado tribunal. Por ello, importa poco la verdad histórica y que la confirmación que se brinda sea objetiva y subjetivamente veraz. Lo que importa es lo que se diga y cómo esto resulte interesante para quien lo reciba, en cualquier circunstancia. Como cuando se ha querido incluir a Cuba en la lista de los países que fomentan el terrorismo. La coincidencia con la verdad o la bondad ética del mensaje es casual y accidental. Eliminado el fundamento racional ético de las leyes que disponen acciones y posturas, no les queda entonces otra vía y otra forma que la arbitrariedad consensuada entre las autoridades públicas de los países y los destinatarios de los mensajes informativos transmitidos por ellos. Queremos concluir este conversatorio señalando que lo importante en Martí y su proyección para reconocer la ética fue reavivar la conciencia de la responsabilidad. En el mismo contexto que rearma lo ético, se encuentran los códigos deontológicos que han posibilitado, habida cuenta de su escasa eficacia muchas veces como tal. No obstante, merece tomar en cuenta que existen graves prejuicios y malentendidos sobre la naturaleza misma de la ética y su mentalidad práctica. Hay sectores poblacionales en zonas desfavorecidas o marginales o incluso en zonas tranquilas que han sido socavadas por la presencia de personas inadaptadas a vivir allí, que evidencian actitudes arbitrariamente hostiles hacia la disciplina. A pesar de todo, Martí nos enseñó a perseverar, a retomar la ética, a seguir reconociendo el imperio de la ley y las razones objetivas urgentes que obligan a tomar la senda de la disciplina, el orden y la decencia. Es preciso que el filtro de la ética y la justicia social sea trascendente y vital para el normal desarrollo de las relaciones humanas. Cuando esto no ocurre, surgen los conflictos y las tensiones en el interior de las sociedades. Se puede discutir sobre la utilidad de determinada conducta en tanto se comprenda
su aporte o no a una cultura, pero no se puede quebrantar el orden por considerarlo obsoleto. Se puede discutir sobre la utilidad de una cultura ética, lo que no es posible admitir con reparos esos desafueros de la conveniencia y la necesidad de que la gente propague lo que desee en un falso hecho de que están defendiendo una supuesta libertad de expresión. La ética de la razón y de la razonabilidad es la que se fundamenta y justifica ante las quejas de las personas y desde luego las medidas que se tomen al respecto. El clima de justicia, libertad y respeto tiene que prevalecer, porque gracias a la ética, con la prédica de Martí, es que podemos descubrir que existen criterios racionales y válidos y consecuentemente universales para discernir entre lo honesto y lo deshonesto en el ejercicio de la vida en la sociedad. Eso es lo que propugnaba José Martí en su prédica de la ética y que hemos querido mencionar en estas palabras. Muchas gracias.